Bienvenidos a Divernumis, una vez más. Hoy hablaremos de la República Democrática de Alemania, que como suele suceder, cuando en un país se suele etiquetar como democrático, suele más bien ocurrir lo contrario, ¿eh? Si habéis leído 1984 de George Orwell, sabréis que una de las máximas del totalitarismo, digamos, es sobre todo invertir el significado de las palabras, ¿de acuerdo? O sea, si pone justicia, pues habrá injusticia. Si pone igualdad, será generar desigualdad. Si pone democracia, será pues que la gente realmente no puede influir en quién gobierna o en cómo se gobierna el país, ¿de acuerdo? Entonces, la República Democrática de Alemania, si lo recordáis, pues nace un poco del final de la Segunda Guerra Mundial. El bando perdedor, que es Alemania, ¿no? Pues entre otros países, pues lo que acaba padeciendo es un poco que lo dividen, ¿de acuerdo? Si recordáis un poco el final de la Segunda Guerra Mundial, básicamente consiste en que hay como dos bloques. Por un lado, digamos desde Occidente, desde la izquierda del mapa, los países aliados, que básicamente eran Estados Unidos imponiéndose en una Europa agotada por el conflicto bélico y sumándosele, pues bueno, principalmente Reino Unido, también muy destrozado, ¿no? A nivel del conflicto, Francia prácticamente resucitada, y bueno, y luego pues otros países, ¿no? Que en menor escala, pues bueno, digamos, pusieron su granito de arena, ¿de acuerdo? Pero que vamos, que si no llega a ser por los americanos, acaban todos con la esvástica puesta, ¿eh? O sea, eso estaba bastante claro, ¿de acuerdo? Y al menos en lo que atañe a la parte occidental de Europa. Y luego, pues, bueno, los alemanes del Tercer Reich tenían otro enemigo por Oriente, digamos, ¿no? Que sería principalmente pues la Unión Soviética, con la que habían establecido pactos y se habían repartido incluso Polonia, ¿no? Pero bueno, al final pues acabaron en conflicto, en guerra, y bueno, entonces digamos que había demasiados enemigos para tanto alemán, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos es lógico que perdiera. Muchas veces, no sé, ponen la Segunda Guerra Mundial como algo, digamos que tuvo cierta emoción. A ver, digamos, desde el desconocimiento que tiene una persona de a pie, pues claro, que debería generar inquietud, ¿no? En la gente, ¿vale? Pero si lo miras ya desde fuera, fríamente, pues eran un montón de millones de personas luchando contra no tantos millones de alemanes, ¿de acuerdo? Los alemanes expandidos en un territorio muy grande pues no podían controlarlo todo, ¿de acuerdo? Y llegó un momento que los alemanes pues se quedaron sin alemanes para seguir luchando, ¿de acuerdo? En cambio, por ejemplo, la Unión Soviética pues disponía de mucho material humano, digamos, para ir soltando soldados y soldados y soldados, ¿eh? Se daban casos escalofriantes, ¿no? Por ejemplo, de un fusil para dos soldados, ¿no? Entonces iban dos corriendo y esto en Stalingrado, ¿no? Se vio. Y bueno, entonces el segundo soldado iba sin arma, no había armas para todos, y simplemente iba corriendo por allí para que cuando muriera el primero, él coger el fusil, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, Alemania es, digamos, es derrotada. Lo mismo le pasó a Japón, que acabó luchando con medio mundo. Y bueno, y Italia, que supo cambiar de bando en el momento adecuado, ¿de acuerdo? Igual que Francia, en cierto sentido, ¿no? Bueno, entonces, Alemania pues es despedazada como un botín. Hay una especie de guerra para ver quién llega antes a Berlín. Y al final se acaba constituyendo, Berlín acaba siendo controlada por 4 zonas y finalmente acaba como con lo que sería un poco el inicio de la Guerra Fría, pues acaba habiendo 2 zonas de Alemania, ¿de acuerdo? Las tensiones van aumentando entre los países, digamos, capitalistas, o dicho de otra manera, con democracia y libertad de mercado, por un lado, y por el otro lado, pues los países, digamos, del bloque soviético,
partidarios pues de un control estatal muy fuerte, ¿no? Planificación de la economía, partido único, etcétera, ¿no? Y básicamente todos tocando la música que Stalin, ¿no? Desde Moscú pues tocaba, digamos, ¿vale? O sea, dirigía. Entonces, Alemania queda partida en dos bloques, ¿no? La Alemania federal, ¿no? Que sería, pues, entre comillas, la occidental, y la democrática, que es la comunista, ¿de acuerdo? Es digamos, en la que no había elecciones, podríamos decir, ¿vale? Ni multitud de partidos. Entonces, bueno, la Guerra Fría, pues, deja a Alemania partida en dos. Y entonces lo que ocurrirá es que el bloque comunista, digamos, la Alemania, entre comillas, democrática, ¿no? Pues lo que leemos aquí, Deutsche Demokratische, lo veis, ¿no? Republik, lo pone por aquí, Republik, ¿no? La República Democrática Alemana, ¿de acuerdo? Pues adoptará una iconografía pues muy comunista, muy al estilo de la URSS, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante, ¿eh? Por ejemplo, tengo colegas youtubers que son muy de partido comunista y muy de izquierdas y tal. Yo no sé si lo hacen, pero sería muy interesante para ellos, pienso, el coleccionar, pues, digamos como una especie de colección B, porque no es que sea cara ni mucho menos, pues toda esa simbología comunista que se puede observar en muchos países del mundo durante la Guerra Fría, ¿de acuerdo? Toda Europa del Este, más la Unión Soviética, ¿no? Incluso luego después, cuando el bloque soviético se desmiembra y comienza, digamos, a generar países nuevos, entre comillas, ¿no? Estados nuevos, pues algunos mantienen ligeramente esa iconografía, esos símbolos. También en China, también, por ejemplo, en Corea del Norte, en Cuba, ¿no? No sé si la numismática venezolana también, pero bueno, no me extrañaría nada, ¿vale? Entonces, hay muchos países que reproducen esa iconografía, ¿vale? Entonces, pues bueno, para alguien que sea, digamos, que le interese mucho el tema del comunismo, yo creo que puede ser una colección bonita, interesante, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de los símbolos que exhiben las monedas, ¿de acuerdo? Entonces la Alemania del Este, digamos, pues bueno, desarrolló su propia iconografía, evidentemente con muchos símbolos, digamos, de extrema izquierda, podríamos decir, ¿de acuerdo? Y comunistas directamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, si os fijáis, si lo veis, pues tenemos muchos símbolos que remiten a la industria y a la agricultura. Sería un poco aquello de la hoz y el martillo, que puede verse en la antigua bandera de la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Y que también más o menos estaba en la de China, etcétera, ¿vale? Entonces, si os fijáis, en el centro tenemos una especie de martillo, ¿vale? No sé si una especie de compás para medir cosas, ¿vale? ¿No? Porque esta franja de aquí que hace así, yo diría que es esa especie como de regla que hay en algunos compases para poder medir, ¿no? ¿De acuerdo? Y esos serían apelativos un poco a la industria, ¿no? Y luego la agricultura representada por esta especie de corona de espigas, ¿de acuerdo? Y con una especie de bandas que la adornan, ¿de acuerdo? Es la representación del pueblo en realidad, ¿no? El pueblo como una máquina de trabajar en un sector o en otro, ¿de acuerdo? En estas épocas, pues ya fijaos que es una sencilla moneda de 5 pfennig, algo así como 5 céntimos, entre comillas, ¿no? 5 peniques, pero el penique en alemán es pfennig, ¿eh? Y bueno, a efectos prácticos es como el céntimo, ¿no? O el centavo, por ejemplo, y bueno, y fijaos, 1968, o sea, en plena Guerra Fría, ¿eh? Canto liso, moneda de aluminio, muy barata. Pensad que económicamente el bloque comunista pues optó por monedas muy baratitas. También es una tendencia a nivel mundial, pero yo creo que se ve más especialmente en los países comunistas, ¿de acuerdo? De hecho, llega un momento en el que cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Y caen como una especie como un castillo de naipes, comienzan a caer distintos países, ¿no? Que abandonan, digamos, el bloque soviético, que vuelven un poco a la senda, digamos, de la democracia, de las votaciones, de la multitud de partidos, de la economía libre, ¿no? Pues se van abandonando todo este tipo de
digamos, de símbolos y, bueno, empiezan a caer como moscas, ¿no? ¿De acuerdo? Y incluso la misma Unión Soviética acaba rompiéndose en 1000 pedazos, como un jarrón roto, y muchos pedazos de la antigua Unión Soviética pues acabarán siendo países, estados todavía hoy independientes, ¿de acuerdo? Cierto es que la actual Rusia está intentando rehacer un poco ese imperio, sobre todo en aquellas zonas en las que quedó población rusófona, o sea, que habla ruso, ¿de acuerdo? Claro, al ser un mismo estado, a efectos prácticos, la Unión Soviética, pues claro, muchos rusos pues fueron a vivir a otros lugares, ¿no? Y entonces, claro, luego la Rusia de Putin, pues fijaos que tiene una política de corte bastante nacionalista en la que pretende controlar todos esos territorios en los que hay una mayoría rusa, ¿de acuerdo? La guerra de Ucrania yo creo que es un claro ejemplo, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya lo veis, monedas de corte muy sencillo, aquí tenemos unas hojitas, ¿de acuerdo? Si hay algún experto en plantas que me diga de qué pueden ser estas plantas, estas hojitas, no sé, son de roble, no lo tengo claro, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, ya lo veis, un diseño bastante sencillo, ¿de acuerdo? El aluminio también es un material muy abundante, muy barato, entonces después del estropicio de la Segunda Guerra Mundial, Europa necesitó décadas para recuperarse y seamos sinceros, nunca nos hemos recuperado del todo, porque la antigua Europa, que era la líder del mundo, la potencia colonial que controlaba todo el mundo, ¿no? Controlaba Asia, controlaba África, controlaba América, pues eso ya ha desaparecido, ¿de acuerdo? Y Europa es más bien, pues sí, una serie de países con, digamos, cierta unificación legal y sobre todo económica, de fronteras, pero que vamos, que sigue la política que dicta Estados Unidos, está clarísimo, ¿no? Una Europa sin un ejército fuerte, pues evidentemente tiene que hacer lo que diga Estados Unidos, no sea que el oso ruso, digamos, abra la boca y se coma Europa, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todavía no nos hemos, digo como europeo, occidental, ¿vale? Pues digamos que no nos hemos, no tenemos una política realmente autónoma, independiente, como Unión Europea. Entonces, fijaos, este es un primer modelo de los 10 Fénix, ¿vale? Los 10 peniques, podríamos decir, ¿vale? Alemanes. Deutschland, lo veis, ¿no? Unas estrellitas. Y luego aquí tenemos otra vez esa representación doble de la espiga y de la rueda dentada, es decir, de la industria y de la agricultura. 1948. O sea, había acabado la Primera Guerra Mundial en 1945. Entonces, hasta que no se arregló todo, pues fijaos, ¿no? Pasaron 2 o 3 años y fijaos, ya estaba dividida Alemania en dos, ¿no? Es una buena manera a veces de dejar fuera de combate a un país, digamos, que ha perdido, ¿no? Luego paga con unas consecuencias. La diferencia entre el desenlace de la Primera Guerra Mundial y el de la Segunda fue que en la Primera Guerra Mundial se le confiscaron territorios a Alemania y se le sumió en una grave crisis económica, ¿no? Y en cambio en la Segunda Guerra Mundial se le confiscaron territorios. Hoy en día, por ejemplo, hay una zona que antiguamente era de Prusia, donde ahora hay Kaliningrado, que antes pues era Königsburg, o sea, la ciudad donde nació el filósofo alemán Kant, ¿no? Y ahí lo que hizo la Unión Soviética básicamente fue echar a todos los alemanes que había y empezar a meter rusos y rusos y rusos y rusos hasta que eso pues fuera realmente territorio ruso. Y hoy en día, pues si miráis los mapas, veréis que hay un trocito de la Unión de Rusia que está pegadita a Alemania y que no se acaba de entender porque allí hay un trocito de Rusia en mitad, digamos, en el norte de Alemania, ¿no? Y es básicamente porque, bueno, a Rusia, antaño la Unión Soviética, pues le interesaba tener un territorio allí con salida al mar, etcétera, ¿vale? Para tener un bastión en caso de conflicto bélico, etcétera, ¿vale? Fijaos que la moneda luego va evolucionando, cambia un poco el diseño de los números. El Deutschland, fijaos que va siendo sustituido por una especie de neutra hojita, la fecha en 1967, ya han pasado unos cuantos años, casi 20, y fijaos cómo ya se ha ido perfeccionando toda
digamos, toda la simbología soviética, ¿no? Fijaos, otra vez lo mismo, ¿no? El martillo, el compás, las espigas, pero ahora ya, fijaos, si aquí hablaba de Deutschland, Alemania, ¿no? Como si fuera un solo país, ¿no? Pero controlado por distintas zonas, digamos, por los distintos vencedores de la Segunda Guerra Mundial, aquí directamente ya se confirma la tragedia, ¿no? La división política de Alemania, ¿no? Deutsche Demokratische y aquí Republik, ¿de acuerdo? Otro detalle que es distinto en esta moneda es que, a ver, aquí, si no lo veo mal, aquí hay una A que indicaría cerca de Berlín, ¿de acuerdo? Voy a mirar la otra por si acaso, si también se ve. A ver. Yo no la veo. Si la veis vosotros, ya me lo diréis. ¿De acuerdo? Son monedas que tampoco he estudiado mucho, ¿eh? O sea, las tengo un poco... Esto es mi colección, digamos, de cuando era pequeño, ¿vale? Que la voy ampliando a veces con... El día que me da por gastar 10 euros en 3, 4 monedas, pues lo hago, ¿vale? En plan mercadillo, o que alguien me da monedas viniendo de un viaje, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es bonito verlo, ¿no? La evolución. Bueno, canto liso, ya lo veis, son monedas muy, muy sencillitas, pero bueno, se va viendo cómo se va forjando esta nueva identidad soviética entre el pueblo alemán. Evidentemente, lo que ocurrió con la Alemania democrática, es decir, la Alemania comunista, ¿no? Pues es lo que pasó un poco con la Francia ocupada por los nazis, ¿no? En un primer momento puede incluso haber un cierto aire de seducción y de sofisticación en el invasor, en el ganador, ¿no? Pero llega un momento que dices, oye, esta gente no tiene que estar aquí. Se están quedando con lo mejor del país, nos están utilizando como les viene en gana, ¿no? Entonces, pues bueno, los alemanes del este iban viendo cómo la calidad de vida del oeste, es decir, de la zona occidental, de la zona capitalista, iba mejorando mucho respecto a ellos, escapaban como podían, ¿no? Se tuvo que incluso hacer el muro de Berlín para impedir que los del este escaparan tan fácilmente al oeste, ¿no? Porque en el fondo eso dejaba en ridículo, ¿no? A las autoridades, digamos, comunistas, ¿no? Mostraba un poco que la gente prefería el sistema capitalista, un sistema con desigualdad económica, pero también con libertad económica y con oportunidades de prosperar, ¿no? O sea, solo el que es mediocre se puede conformar con la igualdad, ¿no? Pienso yo, ¿de acuerdo? Mediocre o débil, a veces por circunstancias de la vida que uno no elige, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que era muy triste ver cómo se le fugaban, ¿no? Entonces hicieron un muro y cada vez estaba más vigilado, ¿no? Eso suelen hacerlo mucho, ¿eh? Los países comunistas, ¿de acuerdo? Intentar impedir que la gente escape, ¿de acuerdo? Cuba, ahora por ejemplo Venezuela, ¿no? Con Maduro todavía en el poder, ¿vale? O sea, se nota esa represión, ¿no? De la población. China controlando digitalmente a la gente, etcétera. Rusia también, ¿no? Ya han ido evolucionando todos estos regímenes, pero sobre todo en estas épocas, digamos, más de mitad del siglo XX, ¿de acuerdo? O de segunda mitad del siglo XX, pues sí que se notaba mucho todavía ese sistema, digamos, económico, muy inspirado en Lenin, en Marx, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? En Engels, etcétera. Bueno, entonces ya lo veis, aquí tenéis un ejemplar de 50, Fénix, 1971, aquí el canto ya es rayadito. Bueno, las monedas cuando se van haciendo grandes se vuelven algo más sofisticadas, ¿no? Y esta tiene estrellitas, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos un marco, fijaos, 1975, yo aquí tenía un año, las hojitas, y lo mismo, el mismo símbolo, aquí lo podemos ver en todo su esplendor, ¿de acuerdo? Ya lo veis. O sea, es, bueno, una manera, y la A de Berlín, porque recuerdo que la mitad de Berlín estaba en el bloque occidental y la otra mitad estaba en el bloque oriental, ¿de acuerdo? O sea, medio Berlín era comunista y medio Berlín era capitalista, ¿de acuerdo? Cuando cayó el muro de Berlín, este es el ejemplar de 2 marcos, también rayado en el canto, pues bueno, se destruyó el muro, pero no todo, han dejado algunos trozos de muro, un poco como cicatrices para el recuerdo, ¿no? Y bueno, y al final, poco a poco, pues la Alemania occidental
ha sido capaz de engullir económicamente y ponerle las pilas un poco a la zona oriental, ¿no? Que fijaos, tras décadas de comunismo, pues la gente, digamos que se había instalado en una mentalidad muy funcionarial, muy de, bueno, pues el Estado me tiene que dar un empleo, el Estado me tiene que dar una vivienda, ¿no? No, digamos que la mentalidad emprendedora, pues se va apagando, ¿no? Si tú vives en un país comunista, ¿de acuerdo? Porque la mentalidad es otra, ¿no? ¿De acuerdo? También tiene cosas buenas el sistema comunista, ¿de acuerdo? Ya me las dirá alguien, pero que también las tiene, ¿de acuerdo? Y bueno, y ahora aquí os muestro un par de ejemplares un poco más sofisticados, con valores más altos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis pues los 5 marcos, Fijaos que este es conmemorativo un poco, 1969, y dice 20 Jahre, ¿no? O sea, 20 años, Deutsche Demokratische Republik, o sea, 20 años de la República Democrática de Alemania, ¿vale? 5 marcos. Entonces, 20 años, pues 1949 sería el momento donde realmente se consolida. Por eso en la anterior moneda, esta de aquí, todavía, que era del 48, no se había formado como tal y ponía Deutschland, ¿de acuerdo? Alemania. Pues bueno, ya lo veis. Y aquí ¿vale? En el canto, pues 5 Mark, y va repitiendo, 5 Mark, ¿vale? 5 Mark, y así todo el rato. 5 es el 5, es el 5, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo veis, bastante guay. Y luego, aquí ya tenemos un último ejemplar. Este lo conseguí hacer relativamente hace poco. Unos amigos, digamos, íntimos de la familia, pues su hijo vive intermitentemente en Alemania y cuando le fueron a ver, pues en algún mercadillo, pues me trajeron algunas, ¿vale? De mercadillos de estos normales. Para ellos son monedas que no tienen ningún valor, es como para nosotros pues tener las típicas moneditas de franco, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo no la tenía esta, ¿de acuerdo? Tiene su gracia. Fijaos que son 10 marcos, Deutsche Demokratische Republik, los mismos símbolos, 1973, la A, CK de Berlín, ¿de acuerdo? Canto rayado. Y este es interesante porque este es conmemorativo, ¿vale? O sea, a partir de un cierto momento, las monedas, yo creo que a nivel mundial, pues comenzaron a, digamos, a ser casi como monedas medalla, ¿no? O sea, en ciertos momentos se conmemoraba a ciertas circunstancias de las que el país pudiera presumir, ¿de acuerdo? La organización de eventos internacionales, etcétera, ¿vale? No sé, el aniversario de una victoria militar, etcétera, ¿vale? Entonces aquí pues tenemos que en 1973 en Berlín, ¿vale? Se estaban celebrando los 10º Weltfestspiele. Yo, a ver, no sé mucho alemán, pero Welt es mundo, ¿no? Fest, pues es fiesta, supongo. Spiel es juegos. El festival de los juegos mundiales o algo así, ¿vale? Y dice Hauptstadt. Stadt es ciudad. El Haupt, sinceramente, no sé si es que en concreto es algo, no sé exactamente, el Haupt que añade a Stadt, que es ciudad, ¿de acuerdo? Y fijaos que está conmemorando pues algo así como un evento, como de competición o de juegos, algo así, ¿no? Y dice Der Jugend und Studenten, ¿vale? Es decir, de los jóvenes o de la juventud, und, que sería y, es como el and del inglés, Studenten, de los estudiantes, ¿vale? O sea, yo supongo que debe ser algo así como una especie de competición deportiva o académica, algo así, no lo he investigado, la verdad. ¿De acuerdo? De hecho, me da igual. o sea, simplemente no me interesa el evento en sí, sino el hecho de que pongan este tipo de eventos en las monedas, ¿de acuerdo? Fijaos además que hay una especie de globo terráqueo, ¿no? Con los trópicos, el Ecuador,
los polos, ¿no? Los meridianos, o sea, está claro que... Y este 5 así, con estas 5 ruedecitas, parece como que haga referencia a los 5 continentes, ¿no? O sea, me da la sensación que es como una especie de versión comunista de lo que serían, digamos, los Juegos Olímpicos, ¿no? Me da un poco esa sensación, ¿no? Un poco como las Espartaquíadas, que se habían organizado también eh, en el bloque soviético, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya lo veis, monedas interesantes para una época interesante, ¿de acuerdo? Pues bueno, lo dicho, el que quiera comentar cosas, pues que comente en este vídeo o que calle para siempre si es sobre la República Democrática de Alemania, el comunismo, las influencias de la Unión Soviética sobre tantos y tantos países, digamos, digamos, de comunistas, del bloque soviético, del Pacto de Varsovia, etcétera, ¿vale? Pues nada, ya me lo diréis. Y seguro que muchos de vosotros tenéis moneditas de estas porque son muy frecuentes, pero bueno, está bien de vez en cuando hablar de ellas, ¿no? Hasta la próxima.